Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente a través de este canal de YouTube. Usted me puede localizar como abogado Carlos Monroy y usted entra a YouTube, pone en el buscador, una vez que entra, abogado Carlos Monroy, y de esta manera aprieta el botón Enter, desplegará la playlist en la cual están todos los estudios bíblicos que he subido a través de esta plataforma. Le agradezco que usted tenga la distinción de poder estar viendo cada uno de estos estudios. Yo le invito para que antes de iniciar el estudio usted pueda suscribirse si no lo ha hecho. El suscribirse no implica que usted tenga que pagar algo o tenga que hacer algo más, simplemente apretar el botón y suscribirse. Este botón que se encuentra aquí abajo y que le permite a usted recibir de manera automática todos y cada uno de los estudios que yo subo semana con semana para que usted pueda tener una alimentación espiritual y pueda tener un crecimiento en su vida y en su relación con Dios. También quiero invitarles para que, si a ustedes les gusta el estudio, puedan apretar o puedan presionar el botón de like, manita arriba, para que usted pueda manifestar que le ha agradado el estudio. Por lo tanto, yo le invito ahora, por otro lado, y ya para terminar, también le quiero invitar, si usted nos quiere apoyar a través de colaborar con un apoyo económico, una ofrenda monetaria, lo puede hacer, puede hacer usted una transferencia desde cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Usted puede hacer una transferencia electrónica a través de la clave interbancaria Banamex. Clave interbancaria, el número para que usted lo pueda realizar, tome nota: 0021 80 70 2004 26 09 49. Se lo repito: 0021 80 70 2004 26 09 49. A nombre de Carlos Héctor Monroy Flores, servidor. El que usted pueda apoyarnos es de una bendición inimaginable. Gracias por su apoyo económico. Con esto podemos seguir adelante para seguir compartiendo la palabra de Dios a todos aquellos que la necesitan, por lo cual le agradecemos. Bendiciones. Hola, me da gusto estar con cada uno de ustedes. Soy el abogado Carlos Monroy. Hoy iniciamos la tercera parte del tema, esto mismo, el infierno que el Seol. De este tema, el primer estudio se denominó el infierno versus Seol. El segundo fue parábolas y verdades bíblicas. Ahora estamos por iniciar el tercer estudio, el cual le he llamado consumado es. Por lo cual, para iniciar, antes le invito a que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y aquí en la tierra y en todo lugar. Gracias porque a través de tu palabra podemos estudiarla, podemos tener un crecimiento espiritual, nos sirve de alimento, nos permite ser edificados y madurar en tu palabra. Gracias por lo que vamos a estudiar. Te pedimos y ponemos este estudio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de la semana pasada vimos la diferencia que existe entre una parábola y lo que puede ser verdades bíblicas dentro de la misma parábola, y tomamos la parábola del rico y el mendigo Lázaro. Si usted no lo vio, le invito para que por este mismo canal de YouTube usted entre, lo pueda visualizar. Una vez que entra a YouTube, pone el cursor en búsqueda, escribe abogado Carlos Monroy y presiona la tecla Enter y desplegará una playlist de todos los estudios bíblicos que he subido a través de este canal, incluidos los de esta semana pasada y la antepasada. Bien, si no tiene inconveniente, iniciemos nuestro estudio.
En la parábola del rico y Lázaro encontramos lugares identificados por Jesús al momento de exponerles la enseñanza a sus discípulos. Vimos lo que respecta al Seol y dijimos que es el lugar al que van todas las almas después de que el ser humano fallece, y fue el lugar primario donde descendieron tanto el rico como el mendigo Lázaro. Y mencioné que esta es una verdad bíblica y nos apoyamos en pasajes como el de Jacob, cuando se entera del fallecimiento de su hijo José, lo cual fue un invento de sus hermanos que le tenían envidia. Tanto era su dolor que expresó desear bajar al Seol para encontrarse con su hijo José. David, el rey, habló en su momento también de la existencia de un Seol. Jonás, al estar en el vientre del cetáceo que lo devoró, también menciona el Seol, por lo que podemos afirmar que dentro de la parábola desarrollada por Jesús, este lugar es cierto y verdadero en cuanto a su existencia. Por otro lado, también expresé que existía el seno de Abraham, el cual era dentro de la parábola el lugar a donde iban las almas justas después de que el ser humano fallece. Fue el lugar a donde llegó el mendigo Lázaro. También hice hincapié en cuanto que este lugar no se vuelve a mencionar en ninguna parte de la Biblia, por lo que entendemos que fue un apoyo o recurso literario que Jesús utilizó para su exposición. Y de esta manera poder hacer notar que este lugar, si bien no existe en cuanto a su nombre, el seno de Abraham, sí existe materialmente con otros nombres que estudiaremos en otro capítulo. Por otro lado, hablé del Hades y dije que es el lugar donde van las almas injustas, como fue el caso del rico. Este lugar bíblicamente sí existe y es mencionado en otras partes de la Biblia, por lo que queda demostrada su existencia. Pues bien, dicho esto, entremos ahora a expresar por qué estos lugares mencionados en los anteriores capítulos llegan a un momento de la historia bíblica a cambiar tanto el espacio físico que ocupaba el Seol, el Hades y el seno de Abraham. Es conocido por todos nosotros que Jesús vino a este mundo tomando forma humana, siendo que es el Hijo de Dios. Por amor a la humanidad, no le importó dejar por un tiempo su lugar al lado del Padre Eterno y venir a la tierra, tomando un cuerpo físico y poder desarrollar su labor de Mesías, que es el título recibido a Jesús y que es la traslación literaria del vocablo hebreo Mashiach, que es igual a ungido. Recordemos que los reyes en Israel, al designarles su cargo para dirigir al pueblo de Dios o al pueblo de Israel, eran ungidos los reyes por los sacerdotes, por lo que el título en Jesús afirmaba y reafirmaba que era el elegido de Dios para venir al mundo y dirigir a su pueblo al camino de un nuevo pacto y poder alcanzar con esto la vida eterna por medio de Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero la pregunta que muchos podríamos hacernos es la siguiente: ¿qué era o quién era ese camino? Jesús respondió esa pregunta cuando dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para hacer realidad el darle acceso al ser humano y poder entrar a la eternidad, Jesús tenía que ser inmolado, esto es, ser sacrificado, por lo que tenía que ir a la cruz y ofrecerse como sacrificio por la humanidad. Había 4 tipos de sacrificio que se desarrollaban en el Antiguo Testamento dentro del pueblo de Israel, los cuales podemos llamar sacrificios cruentos. Solo los mencionaré brevemente. Número 1. El holocausto continuo. Consistía en un sacrificio que se celebraba todas las mañanas y las tardes
y el aroma del holocausto llegaba a la presencia de Dios como un perfume agradable. Era un homenaje que hacían a Dios. Números 28:3 dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán a Dios, 2 corderos sin mancha de 1 año cada uno, será el holocausto continuo. Número 2, el sacrificio de paz. En los oferentes del sacrificio ponían sus manos sobre los animales ofrecido y antes de ser degollado, la sangre del animal degollado la llevaban al altar y la grosura de este era quemada como ofrenda encendida. De este sacrificio de paz se desprende el de acción de gracias. También estaba el de por un voto, y el sacrificio de paz no se ajustaba a tiempos exactos, teniendo la característica de ser festivo y lleno de alegría. Número 3. El sacrificio por la culpa. Este se celebraba con motivo de un acto doloso cometido por una persona en contra de otra o sus bienes. La falta era a sabiendas del daño que hacía, por lo que este sacrificio reparaba delante de Dios su falta a su prójimo. Número 4. El sacrificio propiciatorio o por el pecado. Era el más importante, ya que expiaba los pecados del oferente después de que hacía la ceremonia. La ceremonia propiciatoria se celebraba con la sangre. El pecado debía ser cometido por hierro, esto es, por error. En otras palabras, sin dolo. Podía ser cometido por un sacerdote o por cualquier otra persona del pueblo de Israel. La diferencia del pecado por culpa mencionado como el punto número 3 es que era doloso aquel o con agravantes, en tanto que el sacrificio propiciatorio que tenemos como número 4 era por hierro. Así lo podemos afirmar en base a lo que dice Levítico 4, todo completo, el cual no veremos en este momento, pero le pido y le invito para que usted lo lea por su cuenta. Jesús iría a la cruz voluntariamente. Se sacrificó como esos corderos que ofrecían en el Antiguo Testamento, siendo un testamento que implicaba llegar al punto de fallecer para cumplir al pie de la letra los sacrificios de los antiguos. Sobre todo el sacrificio propiciatorio o por el pecado que mencioné en el punto número 4. Por esta razón vemos en los eventos de la historia bíblica a Jesús, el Hijo de Dios, tener que ser inmolado, sacrificándose por la humanidad. En Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El Evangelio de Lucas lo describe de la siguiente manera. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. En el Evangelio de Juan se dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Por último, vemos cómo lo describe el Evangelio de Mateo en Mateo 27:50, más Jesús, habiendo clamado a gran voz, expiró el espíritu, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Yo desde este momento en adelante quiero que me acompañe en el evento espiritual más grande que se desarrolló en el mundo espiritual, que tiene afectaciones eternas. Un evento en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían guardado como el secreto más celoso de un plan para ofrecer la salvación a la humanidad, derrotar al enemigo de Dios, que es el diablo, y obtener la victoria espiritual a través de Jesús en la cruz del Calvario. Nadie sabía de este evento, ni siquiera los ángeles. Jesús en sus enseñanzas lo fue descubriendo, y este evento de materializar la victoria de Jesús en la cruz
desarrollando las acciones eficientes y eficaces en el universo espiritual que daría libertad a la humanidad, pero también a todos aquellos que habían fallecido a lo largo de la creación del mundo con la esperanza de ser tomados en los brazos de un Mesías y ser llevados a otro lugar diferente del Seol en el que se encontraban después de haber fallecido. Allí estaban personajes como Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, Daniel, Job, Elías, Eliseo y la lista de muchos más hombres conocidos, pero también otros tantos desconocidos dentro y fuera del pueblo de Israel que al momento de haber fallecido murieron con la esperanza de algún día ser tomados por aquel que les daría acceso a una vida nueva. Pero había que llevar a cabo el evento del sacrificio ofreciéndose Jesús en la cruz y entrelazarse con los santos fallecidos hacía más patente que sus palabras al estar colgado la palabra que dijo: consumado es. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La pregunta es: ¿qué se consumó? La respuesta se da en función de los hechos consumados o los eventos desarrollados al momento de que fallece. El primero, este abarca el momento del sacrificio en la cruz y contempla tiempo, modo y lugar. En cuanto al tiempo del sacrificio, este fue calculado con exactitud eterna, con la misma exactitud como lo fue el evento del rescate del pueblo de Dios al querer Dios sacarlos de la esclavitud en que se encontraban en Egipto. La primera expresión pública que vendría un tiempo de rescate que ya estaba planeado desde antes en el tiempo eterno de Dios era lo que dice Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto le dijo Dios a Satanás en el huerto del Edén, quien se representaba físicamente en la serpiente. Una herida que se haría a Satanás, la cual sería letal, ya que sería esta en la cabeza. Al momento de decir Jesús: consumado es, estaba haciendo realidad esas palabras. El golpe demoledor con consecuencias eternas que derrotaría y haría caer los planes del enemigo de Dios, así como su soberbia. Ese golpe en la cabeza solo podría ser dado por alguien poderoso como el que más. Y esa acción de poder y grandeza solo era un atributo que refería a Dios. Y el Señor daría control a ese poderío que él creía tener, el diablo, para que de esta manera el pecado que cometía el hombre le permitía al enemigo de Dios hacer pensar que él era quien controlaba la conducta del ser humano, sino aún las consecuencias eternas de ellos, por haber vivido dentro de los parámetros de maldad y que él incitaba a que vivieran. Esta acción de Dios para herir al diablo en la cabeza debió ser un tiempo, en un momento y en un tiempo específico. No podía ser bajo la estrategia de una acción, sino perfectamente planeada. No había lugar para acciones que no siguieran esta regla, sobre todo viendo que Dios es un Dios de orden y perfección, por lo que para dar cumplimiento a la profecía de asestar el golpe en la cabeza a Satanás, tenía que llevarlo en conjunto con su Hijo Jesús. El poder, grandeza y perfección de Dios implicaba que su acción para derrotar al enemigo no lo llevara a romper sus propias reglas. Si la influencia que tenía el diablo sobre la humanidad para hacerlo pecar constantemente para pecar contra el Creador, era por la condición humana de desobediencia y que justificaba el diablo tener sobre cada ser humano, entonces Dios habría que establecer una regla para aplicársela a él mismo y poder derrotar al enemigo y demostrarle que él
no tenía ningún control de nada, por lo que Jesús, su Hijo amado, tomando la forma humana, se encarnaría para entonces demostrarle que no todo ser humano pecaba por influencia que ejercía el enemigo sobre la humanidad, sino que habría una excepción de un ser humano que podía vivir en la tierra en absoluta y perfecta obediencia a Dios, sin la necesidad de pecar. Y sobre todo el no variar la estrategia establecida por Dios y Jesús, su Hijo, para llevar a buen fin el plan de salvación para la humanidad, bajo la estricta obediencia y cumplimiento de los tiempos para lograrlo, por lo que Jesús, una vez encarnado, no rompió ni las reglas ni el orden de su Padre Dios. Así vemos que todo lo que tendría que desarrollar el Hijo de Dios estando en la tierra, debería hacerlo con la precisión de tiempos, ni antes ni después, sino en el tiempo exacto, para entonces hacer efectiva cada una de las profecías expresadas en el Antiguo Testamento, su advenimiento, su vida encarnada y el que pudiera ir a la cruz. Por lo que Jesús cuidó cada acción en cada momento para no romper ese plan y ese orden estratégico de salvación. Así podemos ver respuestas de Jesús estando en la tierra que reflejaban los tiempos perfectos del plan. Juan 5, 7, 6 dice, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 8, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Sin embargo, cuando vienen por Jesús para prenderle, él dijo que su tiempo había llegado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El tiempo de rescate mediante sacrificio había llegado. Jesús sería entregado a sus enemigos y él fue como cordero para ser inmolado. Aquí se unen dos imágenes semejantes, la del rescate de Dios a favor de su pueblo Israel, quien vivía en esclavitud, al pedirles que sacrificaran un cordero sin defecto de 1 año y que pusieran a las puertas de sus casas una señal de sangre del cordero sacrificado, para que cuando viniera el ángel y pasara por sus viviendas, todos aquellos israelitas que habían puesto la marca con sangre en sus puertas, hizo que no fallecieran los menores de edad del pueblo de Dios, pero no así en las casas donde no estuviera la señal, por lo que los menores de edad de los egipcios fallecieron. Con esto se instituyó el inicio de la fiesta de la Pascua, teniendo como tema central haber sacrificado un cordero sin defecto y haber salido el pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, librándolos. La relación en el tiempo exacto se da en Jesús como el Cordero Pascual que es sacrificado en la cruz para liberar a la humanidad del pecado y la condenación eterna. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Se reafirma la semejanza de tiempos pascuales. En el Evangelio de Mateo 26:2, saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. No era casualidad que se celebraría la Pascua en tiempos de Jesús. Era un tiempo ya programado eternamente por Dios. No hay casualidades en Dios. En cuanto al modo, muchos proclamaban que quien le quitó la vida a Jesús fueron los judíos de su tiempo, pero le tengo noticias. A Jesús nadie le quitó la vida. El modo de fallecer de Jesús fue ofrecerse él voluntariamente, ofrecer su vida. Nadie se la quitó. Tan cierto es esto que
Nadie podría estropearía el modo de cómo vendría a ser llevado para ser aprendido. Cuando uno de los suyos vio que iba a ser aprendido, Jesús sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús expresó lo siguiente. Lo vemos en el Evangelio de Mateo 26, 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El lugar, Jerusalén, el centro de todo evento de importancia. No había otro lugar más significativo que el lugar donde se llevaron a cabo durante el Antiguo Testamento y el tiempo de Jesús y el nacimiento de la nueva iglesia, los grandes eventos más importantes de contenido espiritual y de contenido eterno hablando. El significado de las palabras de Jesús, consumado es, tenía el peso de significar un precio pagado. Todo está pagado, precio de sangre. En otras palabras, todo lo que significara remisión de deuda. Jesús había pagado el precio y nadie podía reclamar que su pueblo, sus hijos, todos aquellos que se entregaron a vivir una vida en armonía interior, y todos los que desde ese momento y hasta ahora lo aceptarían como su Salvador, fuimos comprados por Jesús. Por eso le pertenecemos a Él. Pero ¿qué diremos de aquellos del Antiguo Testamento que murieron con la esperanza de ser rescatados del Seol? También ellos fueron comprados por el sacrificio expiatorio, por lo que al morir va por todos ellos en su rescate. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente en el libro de Efesios 4, 8 al 10, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto nos da el panorama general de lo que Jesús hizo mientras todos pensaban que Él estaba en la tumba. Él fue a rescatar lo que por precio de sangre compró en la cruz. Pero, ¿cómo podemos desglosar este evento que tiene mucha riqueza y valor eterno? El delincuente que estaba a un lado con Jesús en la cruz, recordemos que reconoció a Jesús como el Salvador del mundo, por lo que le dice que se acuerde de Él cuando venga en su reino. Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿lo llevó al Seol? ¿Por qué le dijo el paraíso? Pero si fue Jesús a visitar a los que estaban ahí, ¿para qué lo tenía que llevar a Él? Aquí nos preguntamos algo. ¿Jesús fue al Seol o al infierno? Por otro lado, es de notar un evento significativo al momento de estar resucitando Jesús en el tercer día. Esto es, ¿qué hay de los que salieron de las tumbas y se aparecieron a muchos? La respuesta en este momento es que el tiempo se nos ha venido encima, por lo que la próxima semana daremos respuesta final a los acontecimientos expuestos en esta enseñanza. Todo esto que he expresado tiene una relación con el Seol, el Hades, y está acompañado del cumplimiento de eventos simbólicos interpretados, dando por resultado cambios eternos, tanto en la tierra como en todo el universo en general. Estos simbolismos se reflejan en eventos como el que al morir Jesús en la cruz, la tierra tembló, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó, y muchos eventos más que se desarrollaron a la exclamación de Jesús, consumado es. Bendiciones.